¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar sobre todo y un poco ir recordando algunas ideas de la filosofía latinoamericana, irnos preguntando si realmente puede o no existir esto que nosotros llamamos filosofía en América Latina. Vamos entonces a puntualizar primero esta perspectiva. ¿Existe una filosofía latinoamericana? Podemos hablar de filosofía latinoamericana. Vamos a ver algunos pensadores que vienen trabajando sobre estas perspectivas. ¿Qué pensadores vamos a intentar revisar? Hemos hablado un poco de Enrique Dussel y su visión sobre la filosofía latinoamericana, algo sobre lo que se refiere al centro, la periferia, a Salazar Bondi y algo de Leopoldo Sea. Estos pensadores, sobre todo, me parece más interesante el caso de Enrique Dussel, ya que ustedes pueden entrar, simplemente ponen Enrique Dussel en internet y pueden encontrar cada uno de sus textos subidos en línea, donde podemos revisar algunas de las perspectivas de la filosofía. Enrique Dussel plantea la visión de que la filosofía debe tener acceso, debe ser para todos. Entonces, sus textos, en su gran mayoría, obviamente, alguno que otro texto no se puede encontrar, están en la red y podemos nosotros revisar y leer qué nos dicen estos pensadores. Vamos a ir un poco desglosando la perspectiva de Salazar Bondi, porque es uno de los autores que se preguntan, ¿existe filosofía en Latinoamérica? ¿Existe una filosofía en nuestra América Latina, en nuestra América en general? Vamos a ir entonces puntualizando estas perspectivas. Vamos a comenzar con esta visión de las nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana desde el punto de vista de estos pensadores. ¿Cuál será la diferencia entre la filosofía latinoamericana y la filosofía europea? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia puede existir entre la filosofía de América Latina y la filosofía europea, la filosofía en general occidental? La diferencia es que al ellos venir aquí a invadir a Latinoamérica, nosotros mayormente tenemos su cultura, por decirlo así, por lo que tenemos una perspectiva más europea que latina. Y esa sería una principal diferencia. Bueno, podríamos decir que tendemos mucho al pensar en el pensamiento filosófico siempre desde Europa y como nos dé bien esa perspectiva, hemos hecho mayormente una filosofía que se centra en el pensamiento europeo. ¿Cómo romper entonces esta visión? ¿Cuál será la interrogante en América Latina que tal vez en Europa no sea la misma, no sea similar? ¿Cómo romper esta perspectiva? ¿Alguna idea? ¿Cómo romper? ¿Cómo generar una filosofía propia de América Latina? Sabemos que en Europa hay muchos aportes que se han generado a la filosofía latinoamericana, pero ¿cómo romper y distanciarnos y hablar de una filosofía propia de nuestros pueblos? ¿Es posible? ¿No es posible? A ver, Podría, podría ser que cuestionando las culturas de nuestros antepasados. cuestionando, ¿a qué se refiere? No me gustan esas culturas, así les cuestiona cómo. No, no, o sea, saber si realmente fueron así, no, no sé. Podría ser como buscando nuestra identidad. Ya, como veíamos en la clase anterior, la búsqueda de la identidad es fundamental. En eso, innegablemente, desde el principio del origen de la filosofía, el buscar el origen del ser humano ha sido una preocupación de todos los pueblos. En general, ¿dónde se rompe? Porque de todos modos podemos hablar de una filosofía latinoamericana o algunos pensadores, algunos filósofos y algunos pensadores de América Latina dicen, opinan que no deberíamos hablar de una filosofía latinoamericana,
sino que simplemente deberíamos hablar de filosofía en general. Es decir, un proceso filosófico en el cual todos nos incluimos porque somos parte del ser humano. El problema dentro de esta perspectiva podría ser que se olvide todo pensamiento de América Latina y se centre únicamente en el pensamiento europeo. Vamos a ir un poco visualizando algunas perspectivas. Han existido varios debates sobre esta visión. ¿Existe o no una filosofía latinoamericana? Podemos pensar desde nuestros pueblos, podemos analizar desde nuestra realidad, desde nuestro punto de vista. Vamos a iniciar entonces dentro de estas nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana en esta segunda parte, hablando sobre los debates sobre el pensamiento filosófico latinoamericano. Sobre esta filosofía o pensamiento latinoamericano. Han planteado algunas ideas de las interrogantes que justamente en una época de la filosofía en América Latina fueron el centro. Podemos pensar y si podemos qué rescatar de tanto esa colonización, tanto ese proceso histórico. ¿Dónde giran estos debates sobre la autenticidad, originalidad del pensamiento filosófico latinoamericano? Desde quienes sostienen, y aquí hay que plantear dos puntos, no existe filosofía latinoamericana, y de aquellos que dicen que sí existe una filosofía latinoamericana. Se entiende por un pensamiento original al pensamiento que sea distinto del que comúnmente nosotros conocemos por filosofía. Y por eso es que los pensadores que dicen que no existe filosofía latinoamericana hablan de que el pensamiento latinoamericano no es propiamente original. Ahora yo preguntaría desde esta visión, ¿qué pensamiento es realmente original? ¿Qué pensamiento es realmente un pensamiento por el cual nosotros podamos decir, sí, esto no se parece a nada? Tal vez el principio de la filosofía como tal, pero aún así todo pensamiento tiene un bagaje. Autenticidad se identifica al razonamiento que tiene rigurosidad y aquí también ha habido algunos parámetros. Entonces, algunos opinan que no existe filosofía latinoamericana, simplemente un pensamiento latinoamericano, no filosofía como tal. Algunos dicen que en América Latina no hay filosofía porque no hay un carácter de originalidad. ¿A qué me refiero con originalidad? Como decía, al pensamiento que es distinto de otro. Otros dicen sí, solo que debemos rescatar pensamientos propios. Por ejemplo, este análisis de, por ejemplo, el concepto de summa causa, que es una perspectiva andina, tratarle de introducir dentro del pensamiento latinoamericano. También se habla de autenticidad. Algo que ha sido claramente criticado en el pensamiento latinoamericano es si es riguroso o no. Si llega a ser riguroso o simplemente es una aglomeración de elementos europeos, andinos y demás. Los filósofos, como el mexicano Leopoldo Sea, sostienen que no existe una filosofía latinoamericana como tal, como se ha dado en otros lugares como Europa, en otras perspectivas, en los inicios propios de la filosofía. Lo que hay es un pensamiento filosófico distinto de los países occidentales. Según se puede argumentar que si se evalúa el pensamiento propiamente latinoamericano,
con criterios europeos, se puede llegar a la conclusión de que no existe propiamente un pensamiento latinoamericano. Aquí voy a recurrir a algunos elementos. Vamos a puntualizar nuevamente lo que dicen estos pensadores. Desde la perspectiva de Leopoldo Sea, no existe propiamente filosofía latinoamericana, existe un pensamiento latinoamericano. Y Salazar Bondi, en este texto sobre la existencia del pensamiento filosófico latinoamericano, plantea que existe un pensamiento que es distinto al europeo en general, pero que no sé si podemos realmente llamarlo filosofía. Y aquí es donde va generándose la disputa como tal. ¿Dónde ha nacido realmente esta filosofía latinoamericana? Y no se olviden, esta es nuestra pregunta eje con la que vamos a ir puntualizando toda esta temática. Por favor, ténganla en cuenta, anótenla para irla enunciando. Vamos a ver algunos de estos conceptos que tienen que ver con dependencia, colonialismo, colonialidad, que ya hemos nosotros puntualizado en clases anteriores. Para Sea, su postura anti-europea hace una crítica a la matriz del conocimiento, que busca homogenizar. El criterio propio de la filosofía ha sido siempre un criterio universal, es decir, partir de consideraciones donde los postulados filosóficos sean para todos. Pero en la filosofía latinoamericana hemos tratado principalmente de centrarnos en la realidad, en la cosmovisión que tenemos desde nuestros pueblos. Ahora, quienes apuestan dentro de la perspectiva de que sí existe una filosofía latinoamericana, deberían plantearse también dentro de los presupuestos de la autenticidad, originalidad, la rigurosidad que plantea la filosofía, la utilización de elementos como la lógica, y no dejar solo al lenguaje, a lo literario o a lo artístico. Este es el panorama en el que estamos. Quienes dicen que sí, quienes dicen que sí, quienes dicen que no, mayormente se han alineado dentro de la perspectiva de que no existe propiamente una filosofía latinoamericana. Creo yo, por lo menos, que no deberíamos ni siquiera hablar de filosofía latinoamericana, sino de filosofía en general. Ahora, ¿por qué creen ustedes que nace esta preocupación de la filosofía latinoamericana? ¿Por qué no solo hablar de filosofía? ¿Y por qué plantearnos la filosofía latinoamericana? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué los pensadores se preguntan en una primera instancia, ¿existe o no filosofía latinoamericana? ¿Por qué no simplemente asumir que la filosofía existe y comenzar desde ahí? ¿Alguna idea? Por el sentimiento de identidad que quieren dar. Sí, queremos seguir dentro de esta perspectiva de la identidad y tratar de identificarnos con algo, pero de todos modos, la filosofía supera todo ámbito regional. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será? Un dato, la identidad, estoy de acuerdo. ¿Qué más podemos puntualizar? Es decir, que los latinoamericanos tenemos un pensamiento propio filosófico. Ya, bueno, un pensamiento propio desde América Latina que pueda aportar al mundo es una de las consideraciones que ha sido sobre todo desde hace unos años y con el impulso de la filosofía de la liberación, tratar de pensar desde nuestros pueblos. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Por qué antes no existían pensadores filosóficos? O sea, antes sí había otros pensadores de otros países, pero no de Latinoamérica. Y como que recientemente se dio la filosofía en Latinoamérica. Ya, ese punto justamente asumiría que la filosofía latinoamericana existe. Si existe, ¿desde dónde nace? Y si es ese nacimiento, ¿desde qué época? Ahí habría que puntualizar dónde inicia la filosofía latinoamericana. ¿Y por qué digo esto? Toda filosofía o todo proceso
de estudio filosófico en la línea del tiempo lo dividimos en filosofía clásica o la de los griegos, filosofía medieval, filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Y si existe esta filosofía latinoamericana, estaría tal vez por aquí, latinoamericana. Y acá viene la filosofía postmoderna, que no sabemos todavía si existe o no. Pero de todos modos, estos son los procesos que nosotros estudiamos en filosofía. Si existe la filosofía latinoamericana, habría que puntualizar cuándo inicia esa filosofía latinoamericana. ¿Cuándo iniciaría? Con los filósofos que ustedes ven, con Salazar Bondi, con Enrique Dussel, con José Gaos, con Leopoldo Sea, o inicia la filosofía tal vez con la Ilustración, con el impulso en Eugenio Espejo en nuestro país y todos los pensadores del impulso ilustrado para la liberación de nuestros pueblos, o empieza con el pensamiento de la cosmovisión incaica. ¿Dónde inicia la filosofía? Ahí nos costaría determinar el punto de arranque de la filosofía latinoamericana, en ese argumento que nos plantea la compañera. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Por qué generar este pensamiento de la filosofía latinoamericana? ¿Por qué no asumir simplemente que la filosofía es filosofía y punto? Porque como dijo mi compañera, la mayoría de Latinoamérica busca enseñar al mundo de que tenemos la capacidad de aportar algo, ya que en el mundo se ve que Latinoamérica, al tener países a veces muy pobres, no tiene esa capacidad y no tiene a los pensadores para poder ejercer esto de la filosofía. Ya un pensamiento algo egocéntrico, diría yo. Nosotros también somos buenos y podemos aportar algo. ¿Por qué quiere que pensemos por nosotros mismos? ¿Para qué quieren que piensen por ustedes mismos? Pero es una frase de Kant, un europeo. Sapere aude. Y además está en latín. Pero tiene razón. Sí, no digo que no tenga razón. Ya saben ustedes que yo trabajo así. No les estoy juzgando su punto de vista, solo el argumento. Bueno, pero sapere aude, dijo Kant, piensa por ti mismo, y toda la filosofía de la época moderna nos influyó mucho. ¿Seguimos siendo entonces europeos o somos latinoamericanos? No digo que no tenga razón Kant, yo estoy de acuerdo con Kant. Sí, pero ¿por qué seríamos europeos si queremos pensar por nosotros mismos? Contextualmente estamos tomando la filosofía europea para analizar nuestra realidad. La filosofía nace allá. ¿Qué será? Dicen, podría ser por eso de la dominación y dependencia, como que los países latinoamericanos pues se basan de que siempre fueron dominados, entonces como que dependemos de Europa en el ámbito económico y también en lo intelectual y cultural. Bueno, y vamos justamente al tema dominación y dependencia en América Latina. Muchos de los textos, Enrique Dussel, Salazar Bondi, Leopoldo Sea y demás pensadores, están enmarcados dentro de esta perspectiva de la dominación. La colonización dentro de la mentalidad ecuatoriana y latinoamericana en general no nos permite de todos modos, según estos pensadores, salir y mirar la realidad desde otro punto de vista. No digo que el pensar por nosotros mismos no haya influido tanto, sino que de cierta forma el pensamiento filosófico, como la filosofía como tal, nace dentro del contexto de Grecia, un país indoeuropeo. ¿Por qué nace ahí o no? No nos interesa en este punto, pero ha influenciado todo Occidente. ¿Dónde se centra la filosofía latinoamericana? No es en criticar tanto los postulados. Algunos filósofos creían que la mejor idea es eliminar todo lo que es europeo, pero de todos modos la filosofía nace ahí. ¿Cómo podemos eliminar todo lo filosófico? Hasta miren lo que apuntan ustedes. Pensamientos que nos permiten a nosotros contextualizarnos dentro de nuestra realidad, pero que devienen de un bagaje anterior. No podemos hablar simplemente por hablar y crearlo desde la filosofía del pensamiento incaico.
porque la filosofía en su primera instancia separa mito-logos. Ahora, ¿dónde está el problema para la filosofía latinoamericana? Aquí en la dominación y la dependencia. Y sobre todo, porque los filósofos y ciertos filósofos europeos criticaron mucho la postura filosófica y creían que la filosofía debía hacerse solo desde Europa, porque ahí nació. Por ejemplo, Martin Heidegger, en algunos de sus postulados, es un filósofo que habla mucho del ser y el estudio del ser y el tiempo, tiene estudios muy interesantes, pero Heidegger pensaba que la filosofía debe ser una filosofía europea y más aún una filosofía que ha heredado de Grecia, la alemana. Hasta en su lenguaje, en su construcción del lenguaje, tiene mucho de la cosmovisión y la perspectiva griega. Entonces Heidegger decía, el punto de vista debe ser hasta escrito en alemán. Esa es la crítica de la filosofía latinoamericana. A ver, podemos hacer filosofía en español, en chino, en alemán, en inglés, en lo que sea. No depende de eso, porque todos los seres humanos nos preguntamos sobre nuestro origen y el principio. ¿Y dónde comienza realmente nuestro análisis? Y lo que decía Cecilia, piensa por ti mismo. Ese es el punto. Pero ¿por qué no pensamos por nosotros mismos? Porque la dominación y la dependencia que tenemos a los argumentos europeos, a lo que decía Shirley, a la economía, a los modelos económicos, a los modelos políticos europeos, hacen que podamos tomar esos elementos y contextualizarlos, pero en América Latina no ha habido esos procesos. Lo implementamos tal cual está. Es decir, queremos una ilustración, un renacimiento, un modelo económico comunista, un modelo económico socialista, un modelo económico capitalista, tal cual como se ha dado en Europa. Cuando en realidad tenemos procesos muy diferentes y un contexto diferente. La colonia no fue lo mismo que la época de los reyes en Europa. La época de la independencia no fue lo mismo que la independencia en los procesos de 1789 en Francia. No es el mismo proceso en América Latina. Ese es el punto que debemos nosotros centrar en filosofía latinoamericana. Contextualización de los conceptos. No eliminar por eliminar, ni retomar por retomar. Por ejemplo, pongo un ejemplo de esta consideración. Cuando se dieron todos los procesos de socialistas y comunistas, cuando se crea también el Partido Comunista en el Ecuador y en América Latina, se instaura una perspectiva filosófica. Pero, ¿qué hicieron los pensadores en América Latina? Tomaron el texto de Marx, el manifiesto del Partido Comunista, el Capital y demás textos y lo implantaron tal cual como decía, pie, letra de Marx. Y no funciona. ¿Por qué razón? Porque no todos los países ni todas las industrias funcionan igual. Marx estaba pensando en un modelo de un capitalismo avanzado. América Latina era netamente de un modelo terrateniente. Por poner un ejemplo, esos son los errores que hemos ido cometiendo, a mi parecer. La dominación y la dependencia en América Latina. ¿De qué dependemos? Principalmente de un modelo todavía colonial. Augusto Salazar Bondy plantea que el surgimiento del pensamiento filosófico latinoamericano debe responder a la problemática del contexto. Entonces, para hablar de filosofía latinoamericana, es necesario contextualizar la realidad. Contexto latinoamericano, subdesarrollo, hablar de subdesarrollo y de dominación. Entonces, estos elementos, subdesarrollo, en el concepto utilizado para categorizar a los países, es así como nos han denominado, países subdesarrollados, países tercermundistas. Algunos pensadores dicen, a ver, no nos confrontemos, no digamos, nosotros no somos tercermundistas, no somos subdesarrollados, esa es una cosmovisión, una perspectiva desde los países del norte de América, desde Europa. Asumamos que somos eso. Y planteémonos la realidad desde
lo que somos. En este sentido, podría hablarse que la filosofía latinoamericana debe ser una filosofía de liberación en una primera instancia. ¿Liberarnos de qué? De los modelos preestablecidos que nos manifiestan una perspectiva conjunta. Aquí, bajo las visiones de los países europeos y sobre todo, creo yo, de los Estados Unidos. Un ejemplo que les pongo aquí. Miren, este es un cuadro de Osvaldo Guayasamín. Bueno, es una manifestación que está en la casa del hombre, que evidencia algo muy filosófico, muy platónico, diría yo. Si observan, está, bueno, representando a los trabajadores de las minas en Bolivia, pero están tratando de alcanzar la luz. La visión y la perspectiva de cada uno de los argumentos latinoamericanos es la búsqueda de esa liberación. Esto es muy simbólico. En la perspectiva del pensamiento latinoamericano, tratando de romper la visión propia de esta dependencia en América Latina. La dependencia de nuestros pueblos se ha generado porque no hemos asumido nuestra realidad como tal. Como les digo, algunos pensadores dicen, a ver, asumimos que somos subdesarrollados. No es ese el punto, no es minimizarnos ni nada por el estilo, sino simplemente asumir nuestro pasado y comenzar desde lo que tenemos, no desde cero. Este pensamiento se instaura para ir contraponiendo las perspectivas propias de la dominación. Europa se convirtió en lo que representa un cierto éxito en el progreso, en el desarrollo y demás consideraciones. Pero nosotros debemos asumir nuestra realidad y para poder superponernos a la perspectiva en general, debemos asumir que hemos tenido una dependencia. De ahí los elementos como el colonialismo y sobre todo la perspectiva de superar esta visión de la colonialidad que hace referencia a la situación de sometimiento que han tenido nuestros países en la mentalidad. Dicen los pensadores como Enrique Dussel que la dominación, la dependencia no es solo una dependencia económica, sino principalmente ha sido una dependencia ideológica que nosotros asumimos como lo mejor Europa, lo mejor Estados Unidos, y no nos planteamos desde nuestra propia realidad. La siguiente clase vamos a ir puntualizando. Lo interesante aquí es que vayamos teniendo un contexto y vamos anotando cada uno de estos conceptos para tenerlos en mente porque los filósofos latinoamericanos vendrán hablando de estos elementos. Lo importante en esta clase, y como les decía, el objetivo principal es pensar, ¿existe una filosofía latinoamericana? Y ustedes van a completar justamente esta pregunta. Por eso les decía que la escriban en algún lado de su cuaderno. Desde su punto de vista, ¿existe? Sí, no, ¿por qué? Una respuesta sencilla. Después regresaremos a esa respuesta para irla completando con lo que digan estos filósofos. Con eso terminamos.